No más que yo por la respuesta. El turismo en Puerto Rico. En el programa de desarrollo económico del Partido Independentista, el turismo tiene un papel protagónico porque en medio de las perspectivas francamente desoladoras para la economía del país, el sector turístico, según las proyecciones de la Junta de Planificación, es el que tiene el mejor escenario futuro. La Junta estima que en Puerto Rico se reciben poco más de 3 millones de turistas que generan aproximadamente 3.333.5 millones de dólares en gastos, y la perspectiva en los últimos años ha sido consistentemente de crecimiento. En un mundo en que tenemos que reformularnos cuál va a ser el acercamiento a lo que algunos llaman la economía del visitante. Y aquí yo quiero apuntar lo que para nosotros son algunos principios esenciales que tienen que gobernar no solamente el acercamiento a la industria turística, sino en general las actividades económicas. Uno de los grandes elementos del fracasado modelo económico colonial ha sido el aislamiento de actividades económicas. El mejor ejemplo lo tenemos en las 936. Generaron una prosperidad aparente que una vez se retiró el incentivo, no provocó ninguna ola porque se trataba de una actividad condensada cuyos ingresos se destinaban a financiamiento, contribuyó en gran medida a la burbuja inmobiliaria que tan desastrosos efectos ha tenido. Ese es precisamente el camino por el que no debemos seguir. Lo que propone el Partido Independentista es una cultura económica de eslabonamiento de actividades en las que solemos utilizar precisamente como ejemplo el turismo. El turismo actual, en la época conversábamos de TripAdvisor y el acceso cibernético, no es el turismo clásico que dominó aquí hace unas décadas de playa y casino. Es el turismo de experiencia, lo que quiere decir que algunas de las deficiencias estructurales de la operación gubernamental en Puerto Rico tienen unas repercusiones muy duras en la industria que ustedes representan. Y creo que el mejor ejemplo lo hemos visto recientemente en la controversia sobre Uber y el sistema de transportación pública. El gran problema no es Uber, Uber se quedará de alguna manera u otra. El gran problema es la disposición gubernamental a que corran de forma paralela dos sistemas que son indispensables para la industria del turismo bajo marcos completamente desiguales. Ese es el gran problema con Uber, que además trae a colación lo que es un elemento que todo el mundo sabe en Puerto Rico, el gran problema que existe con la transportación pública. El gran dilema que nos presenta la llegada de Uber es qué vamos a hacer con las propuestas de transportación pública, de transportación masiva que consistentemente han fracasado en Puerto Rico. El mejor ejemplo lo tenemos en el tren urbano, que es maravilloso, es bien bonito y si sirviera para llegar a alguna parte sería todavía mejor. Pero como lo tenemos no funciona y se sabía desde el primer momento. Lo mismo ocurre con las nuevas perspectivas que ofrecen algunos sistemas de alojamiento en Puerto Rico. Desde antes que llegara la manera cibernética como Airbnb y otras industrias, en Puerto Rico solamente el 40% de los visitantes se quedan en hospedería. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los retos que esto trae para una industria, repito, que es de las pocas que presenta un escenario aliciente en Puerto Rico? Así que nosotros en el Partido Independentista partimos de que la actividad económica que genera el turismo no la podemos desvincular de otras actividades esenciales como la gastronomía, la cultura deportiva, la promoción de la cultura. Por ejemplo, en Puerto Rico existen ahora mismo 2 maestrías en promoción cultural. Para que veamos la desconexión de la academia con el mundo real. Hay 2 maestrías en conexión. ¿Cuántos museos hay en Puerto Rico que realmente puedan emplear a las personas egresadas, gente de capacidades extraordinarias? ¿Cuál ha sido la consulta con industrias como la de ustedes, que es la que es el promotor natural de las actividades culturales en Puerto Rico? Eso nos referimos con el eslabonamiento. Industrias que están progresando ahora mismo, hay una pequeña compañía, me imagino que ustedes la conocen, Visit Rico, una compañía de gente muy joven. Se dedica al turismo agrogastronómico, turismo interno. Es una iniciativa espectacular porque contribuye a enlazar las nuevas formas de agricultura sostenible con las pequeñas hospederías, con la industria gastronómica naciente, gente joven que se está dedicando fuera del esquema tradicional de los restaurantes, con el turismo interno y con la oferta hacia el exterior. Pero esas tienen que ser iniciativas de alguna manera alentadas por el gobierno para
proponernos realmente un renacer de la industria turística. Las propuestas de turismo médico, que es otro tema que me imagino que ustedes escucharán repetidamente hoy. El turismo médico es bien bueno cuando hay médicos en el país, pero si no hay médicos, no hay turismo médico. Entonces, tenemos que plantearnos de qué forma la fallida política en el tema de salud termina afectando un renglón de crecimiento para la industria que ustedes representan ¿Por qué es que los médicos están huyendo del país? Porque en Puerto Rico no son los médicos los que deciden los tratamientos que se dan. Es una empleada de Triple S que dice, bueno, ¿te autorizamos la quimioterapia o no te la autorizamos? ¿Te autorizamos el MRI o no te lo autorizamos? Es un funcionario de Humana que dice, aquí se provee tal servicio o no se provee tal servicio. Pues entonces el que hable de promover el turismo médico en Puerto Rico, pero no está dispuesto a revolucionar la forma en que se proveen servicios médicos en Puerto Rico, les está hablando a ustedes de una quimera, les está planteando algo que en términos de políticas públicas es completamente irresponsable. Hay otras iniciativas que creo que vienen muy al momento, hablar, que tienen que ser también reformuladas. Y sé que una gran preocupación de la industria es el manejo de las campañas promocionales de la compañía de turismo, a la que todo el mundo se refiere como la joya de la corona, etcétera, el gran botín de las campañas. Y sé que una de las propuestas de la industria del turismo es que se le comisione a una entidad privada el hacerse cargo de la promoción turística de Puerto Rico. Y yo entiendo perfectamente las preocupaciones que esa propuesta encierra. Pero el problema no es que sea el gobierno el que haga la campaña. El problema son las personas que han gobernado, que han permitido desastres como el de la Isla Estrella. Cuando comenzó la controversia de Isla Estrella, la mayoría de los partidos políticos se opusieron en la Comisión Estatal de Elecciones porque todo el mundo sabía que era un lema vinculado al Partido Popular. Y el tema llegó a los tribunales para terminar ¿en qué? En una testigo de la compañía de turismo diciendo que en efecto ese lema había salido de Fortaleza y ahí se acabó el pleito. ¿Cuál es el resultado? Que la compañía no puede correr su campaña en Puerto Rico. Hermosa, como le pueda parecer a alguno, desacertada, eso es un asunto también de gusto, como le pueda parecer a otro, pero el elemento de politización termina secuestrando el manejo de recursos importantes. Inversión pública en la campaña y lo que eso representa en la promoción de las actividades de las que depende la industria que ustedes representen. Lo mismo pasa con otros renglones como en todas las actividades comerciales en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer realmente con la política energética de futuro? Todos los de ustedes que son hoteleros, ¿qué por ciento de sus gastos representa el consumo de energía eléctrica y de agua? En el caso particular de energía eléctrica, si ustedes están al tanto del Plan Integrado de Recursos que está considerando la Autoridad de Energía Eléctrica, está diseñado específicamente para perpetuar todas las cosas que no funcionan. En lugar de tener centrales nuevas, vamos a tratar de remozar palo seco que no aguanta un parcho más. En lugar de movernos a energías renovables, vamos a seguir dependiendo del gas natural. La extracción del gas natural está siendo importante, de objetos de cuestionamientos importantes en los Estados Unidos. Su disponibilidad por los próximos años realmente no está asegurada. Es un disparate seguir apostando en este momento al gas natural, que podría haber sido una buena idea hace 30 o 40 años atrás. ¿Y ese es el plan energético de la actual administración y probablemente de la próxima? Pues sí, ese es destinado únicamente a continuar favoreciendo a ciertas empresas privadas. En el caso particular de ese plan, confeccionado por una compañía, la compañía Siemens, con resultados que apuntan a la compra, adquisición, dependencia de equipo vinculado a la compañía Siemens. Y le hago este resumen antes de entrar a las preguntas que sé que se refieren a los temas más particulares que a ustedes les preocupan. Porque miren, ustedes pueden escuchar a distintos candidatos y cada cual puede tener ideas más o menos sonoras, eslogans más o menos bonitos. Eso no es lo importante. En este país, en este momento, en la coyuntura en la que estamos, ustedes tienen que hacerse un solo planteamiento. Hay una sola opción, una sola pregunta importante. O ustedes como votantes continúan apoyando los proyectos que han fracasado y cuya evidencia vemos desplegada en todos los renglones de la vida pública en Puerto Rico, o ustedes se animan a actuar racionalmente y a votar por el cambio. Todos los males que podemos identificar los puertorriqueños están ahí a la vista de todos y todo el mundo sabe cuáles son las soluciones sensatas. Todo el mundo sabe que hay que movernos a energías renovables. ¿Alguien piensa que el PPD o el PNP se va a mover a energías renovables? ¿Alguien sabe un tema que les atañe a ustedes de manera específica?
El tema de las máquinas ilegales, las tragamonedas ilegales. ¿En cuántos pueblos en Puerto Rico hay casinos pequeñitos que operan a la vista de todo el mundo? ¿Alguien cree que lo que no han hecho hasta ahora el PPD y el PNP con la ilegalidad a plena vista lo van a hacer si alguno de ellos gana las elecciones? Aquí la ciudadanía, los sectores económicos tienen que asumir su parte también en lo que es el destino del país. Y yo creo que llegó el momento de que nos dejemos de ingenuidades que solamente van a conducir a una reproducción de las cosas que todos sabemos que han fallado. No solamente tenemos que trasladarnos a la posibilidad de que exista un gobierno que sea limpio, que sea eficiente, que represente a distintos sectores, tenemos también que aceptar la realidad de que la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos tiene que dejar de ser una relación de inferioridad. Ustedes manejan negocios, la mayoría de ustedes. ¿Qué es mejor en el manejo de un negocio? ¿Que uno pueda tomar las decisiones o que las tome alguien por ustedes? Vamos a tomar algunos de los elementos esenciales para el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Alguien me puede sostener un argumento mediante el cual uno diga que las leyes de cabotaje son saludables para Puerto Rico? ¿Alguien puede decirme, con argumentos claros y convincentes, que a nosotros nos conviene el no poder proteger nuestra industria, que es bueno que no tengamos control sobre el establecimiento de compañías extranjeras? ¿O acaso no es mejor que seamos nosotros quienes decidamos, a partir de nuestras necesidades, las cosas que deben estar operando, las distintas industrias que deben actuar en Puerto Rico? ¿Es bueno que podamos proteger nuestra agricultura? ¿O es bueno que estemos como ahora, que no podemos ni siquiera etiquetar de forma privilegiada ciertos productos que se producen aquí? Esa es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. Yo estoy segura que ninguno de ustedes, en la realidad operacional de sus negocios, estaría dispuesto a cederle el control de las determinaciones importantes, de aquellas de las que depende la prosperidad, de la actividad a la que ustedes dedican su vida. Ustedes no se la cederían a un tercero para que actúe a partir de sus intereses y no de los de ustedes. Sin embargo, como país, esa ha sido consistentemente la práctica. Por eso, en estos momentos en que el país está ante una coyuntura en que no solamente se evidencia la quiebra del sistema de inferioridad política que es el ELA, sino la podredumbre que corre al PPD o al PNP, está en las manos de ustedes. O continúan con el proyecto de fracaso, o realmente nos animamos a votar por un cambio de verdad, que es lo que representa el Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ahora voy yo. Y de las máquinas, si nos dejan recogerlas, nosotros las recogemos. Cuando yo sea gobernadora. Promesa es una realidad, voy a repetir. Y entre otras consideraciones, detalla la manera que han de prepararse los presupuestos y exige que los mismos se ajusten al plan fiscal que sea preparado por el gobierno de Puerto Rico y que sea aprobado por la Junta. Tanto en la elaboración de dicho plan fiscal como en la de los presupuestos, la figura del gobernador mantiene un grado de participación. De igual forma, como miembro ex oficio de la Junta, el gobernador o un representante puede ofrecer información pertinente y relevante al resto de sus componentes. Con lo anterior expresado, ¿cuáles son sus propuestas para asegurar que tanto el plan fiscal como los presupuestos que provean los recursos necesarios para asegurar que Puerto Rico pueda continuar con sus esfuerzos de promoción y mercadeo turístico? Cuando aquí comenzó a conocerse la posibilidad de que se impusiera la Junta de Control Fiscal, ¿cómo es posible esa imposición, el rechazo visceral de tanta gente? Hoy están todos alineados como ganado al matadero, alineados con la Junta. Mi postura desde el primer día ha sido cero colaboración con la Junta. La Junta es la dictadura, 7 fulanos que no le responden a nadie en Puerto Rico, impuestos por el gobierno de los Estados Unidos solamente para satisfacer intereses que no son los nuestros. Entonces yo veo a los candidatos que dicen, es que la Junta es ley, es que ya está, es que es un hecho. El que llegue a política, el que llegue a la política, sin disposición para cambiar la realidad, que se quede en su casa haciendo cualquier otra cosa, que cocinen, que hagan macramé, que vean televisión, pero la política no puede estar la gente que no pretende transformar la realidad, a menos que en el fondo no esté contenta con ella y no tenga ninguna objeción moral, ni de principios, ni material, con que un ente extranjero venga aquí a tomar decisiones como, por ejemplo, el recortar la inversión pública sin la cual no prospera ninguna iniciativa privada. Si aquí no hay carreteras, si aquí no hay buen servicio eléctrico, si aquí no hay un buen servicio de acueductos y alcantarillado, si aquí no hay un buen sistema de salud, si aquí no hay buenas escuelas, industrias como la de ustedes no pueden prosperar, no pueden prosperar. Y eso es lo que va a hacer la Junta. Así que mi postura es absoluta no colaboración.
no colaboración. Y yo les aseguro a ustedes que si llega a los Estados Unidos el mensaje de muchos votos a favor de la candidata que ha expresado una oposición frontal a la Junta, el panorama cambia. Lo que ocurre es que en el estrecho marco colonial la gente piensa que las cosas solamente pueden ser como han sido hasta ahora. Y nuestra invitación, nuestro reclamo en este momento es que esa confrontación, y sí, tiene que haber confrontación, así mismo es, tiene que haber una confrontación con lo que es una profunda injusticia. Solamente esa confrontación va a llevar a que en Puerto Rico alcancemos el proceso de descolonización sin el cual es inevitable, sin el cual es imposible el plantearse cualquier posibilidad de desarrollo. Si hubiera una posibilidad de crecimiento real de Puerto Rico con el control estadounidense, la tendríamos. Ahora viene la Junta, pero es que ¿cuándo es que nosotros no hemos estado bajo el control de los Estados Unidos? Si fuera tan bueno, estaríamos todos prósperos y felices y no estaríamos con una deuda impagable, con el Estado en quiebra y con los servicios públicos esenciales en franco deterioro. Así que yo con la Junta nada, yo con la Junta solamente voy a negociar una cosa, su desaparición. Ok, muy bien. Si examinamos las acciones tomadas por países que son reconocidos como destinos de vanguardia, vemos una tendencia a transferir las responsabilidades de promoción y mercadeo del destino a entidades profesionales, privadas e independientes. Estas entidades han resultado por ser altamente productivas, utilizan los recursos disponibles de manera más efectiva. El resultado final es un aumento en la contribución del turismo a esas economías en términos de ingresos y de actividad económica relacionada. En fin, un mayor rendimiento por la inversión. Ahora le pregunto, ¿entiende usted que ante la nueva realidad que vive Puerto Rico es el momento de proponer que dichos esfuerzos se transfieran a una entidad profesional independiente de mercadeo del destino que haga mejor uso de los recursos disponibles y potencie el crecimiento sostenido del sector según lo propuesto por nuestra industria? La respuesta para una campaña efectiva es que esté en manos de un gobierno que no sea preso del inversionismo político. El problema fundamental con lo que ocurre con la campaña de turismo, que es lo mismo que ocurre con todas las cuentas importantes del gobierno, es que mientras prevalezca el sistema de financiamiento Anaudi, Hernández y compañía, eso se va a seguir repitiendo, eso no va a cambiar. No se trata de que haya un mal inevitable en que la responsabilidad sea gubernamental. El mal va a ser inevitable mientras esa responsabilidad recaiga en instituciones que han sido corruptas y que van a seguir siendo corruptas e ineficientes, que es otra forma también, aun cuando no constituya ilegalidad, de hacerle un gran daño a la actividad del Estado. Así que yo no creo que sea necesario el transferir a una entidad privada el manejo de la cuenta. Y de hecho, las experiencias de privatización en Puerto Rico han sido tremendamente negativas, han sido muy malas. Desde la administración del Teodoro Moscoso hasta las experiencias con las diversas encarnaciones de las agencias que han manejado acueductos y alcantarillados. Nuestra experiencia ha sido muy mala y el mecanismo jurídico que existe actualmente, que es la Ley de Alianzas Público-Privadas, conceptualmente está llena de disparates, como el concentrar todas las posibilidades de contratación en personas que no tienen el conocimiento especializado sobre muchas de las tareas que asignarían a estas entidades privadas. Así que mi respuesta es, yo entiendo la preocupación del sector por lo que ha vivido el país bajo las personas que han gobernado y que cada una se ha encargado de hacerlo peor que la anterior. Pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que el manejo de todos los asuntos fundamentales del gobierno se pueda hacer de forma adecuada cuando ustedes decidan votar por gente decente. La próxima. La literatura y estudios disponibles destacan que además de transferir esfuerzos de promoción y mercadeo del destino a entidades profesionales independientes, los países que han apostado al turismo han tomado una determinación de política pública clara y contundente en el cual requiere que diversas entidades gubernamentales conozcan y apoyen los esfuerzos estratégicos que se realizan para potenciar el sector. Vuelvo y le pregunto, ¿cuál sería la política de apoyo al turismo donde se eleve el rol de la compañía de turismo como entidad encargada de promover el desarrollo de productos turísticos y asegurar la calidad de la experiencia de nuestros visitantes? Una de las grandes fallas en el desarrollo de todas las políticas públicas en Puerto Rico, lo podemos hablar en turismo, en educación, en salud, es la falta de cientificidad en el
acercamiento. Cada cual actuando por su cuenta, muchas veces ignorando la clara evidencia que presenta el mundo real. Nosotros entendemos que el tema turístico, y a eso me refería cuando hablaba del eslabonamiento de actividades económicas, tiene que partir de una concertación de los actores, no solamente en cuanto a las industrias que pertenecen, sino los esfuerzos gubernamentales. ¿Cómo enlazamos turismo con recursos naturales? ¿Cómo enlazamos turismo con el desarrollo de infraestructura? El tema de la transportación, nuevamente, que es esencial. ¿Cómo enlazamos turismo con las preparaciones universitarias, tanto de los recintos que son propiedad del Estado como de las iniciativas privadas? ¿Y cómo enlazamos también la disponibilidad de recursos que existen en distintos niveles con las necesidades de la industria? Les voy a hacer una anécdota muy corta, porque a veces en cuanto a acción del Estado aplica el principio de mucho ayuda al que no estorba. Yo soy de Adjunta, y Adjunta se ha convertido en un destino gastronómico de los fines de semana, de muchos restaurantes. Hay un lugar espectacular que se llama La Holandesa. Para llegar a La Holandesa, el que no es de Adjunta necesita los 15 rótulos que hay en el camino. Yo voy a La Holandesa y le digo al dueño, oye, qué gran idea poner los rótulos, porque es que si no, esta gente que se refiere a nosotros como la isla, no sabría llegar aquí. Y él me dice, oye, pues tú sabes que ahorita me toca quitarlos porque él los pone los viernes y los quita los lunes o las noches o los domingos, porque si no el municipio y obras públicas se los quitan. Entonces es su peregrinaje, ¿verdad? Pone sus rótulos para que duren el fin de semana, porque si no, el gobierno, yo no pretendo que el gobierno, pues si no quiere hacer nada por incentivar esos negocios, qué mala cosa, ¿verdad? Pero caramba, que tampoco obstaculicen lo que son las gestiones de gente que quiere echar hacia adelante, que está llevando realmente desarrollo económico a un pueblo que lo necesita. Y uno de los elementos indispensables para mí en la promoción del turismo es el atender esas iniciativas que se han dado de modo silvestre. Yo quisiera que cuando yo voy a mi pueblo de Adjunta, en alguna parte estuviera disponible cuál es la oferta hotelera, cuáles son los restaurantes, cómo se llega a ello. ¿Qué forma tiene de accesar los lugares recónditos quien llegó por transportación que de pronto no va a estar disponible para ir al barrio Vegas Arriba o para ir a Aguilarte o para ir a Limanía, Tres Ángeles? O sea, ese tipo de iniciativas que pueden gestarse a nivel municipal, y sé que algunos municipios han tenido esfuerzos dirigidos en esa dirección, eso es algo que tiene que cultivarse porque, de nuevo, se trata del sentido común y de que los recursos del Estado, en lugar de estar en oposición a los sectores que quieren promover desarrollo económico, actúen a favor de ellos. Ok. Próxima pregunta. Esta es dear to my heart. Por los pasados 3 cuatrenios hemos enfrentado propuestas que buscan establecer un sistema de videolotería en Puerto Rico, o que pretenden legalizar el pago de premios en las máquinas que apuestas ilegales que operan en los diversos comercios que comentaba usted hace poco. Ello a pesar de que el daño documentado que tal acción tendría sobre la industria del turismo al impactarse de manera negativa el recaudo por el concepto de máquinas tragamonedas que operan los casinos y que representa la gran parte del presupuesto operacional de turismo. Su administración impulsará iniciativas similares a pesar de que con ello se afecte la industria del turismo. Ahí sí que yo puedo hablar no de lo que voy a hacer, sino de lo que yo he hecho. Ustedes han escuchado la frase esa de que con la legislación pasa lo mismo que con los embutidos. Si la gente supiera cómo se preparan, no los consumiría. Yo tengo unas cuantas historias con el tema de la videolotería, porque la medida como nunca ha podido progresar de frente, la han tenido que enmascarar en los proyectos más absurdos. En mi primer cuatrenio, yo estaba en esas horas largas de receso, yo era la única senadora en el hemiciclo, y estaba dando vueltas de un lado a otro, y empieza la lectura de las medidas que van a ser llamadas a votación. Y de pronto yo, ¿qué es esto? Habían metido la enmienda de la videolotería en algo que no tenía absolutamente nada que ver con la idea de que como la lectura se hace cuando los senadores no estén presentes y en la legislatura de Puerto Rico es considerado un acto exótico el leer aquello por lo cual uno va a votar, un vicio del que yo soy culpable y que le causa mucho disgusto a algunos de mis compañeros, pues la idea era, lo pasamos
Y gracias a que yo estaba presente en ese momento, pues, pude empezar a llamar gente y a detener el proyecto. Y lo mismo ha ocurrido durante este cuatrenio. Así que mi postura en ese tema, y lo había dialogado ya con varios de ustedes, es que hay que continuar protegiendo al sector hotelero. Hay que no es solamente no permitir que progrese la legislación que la legalizaría, es que todo el mundo sabe que está ocurriendo y nadie hace absolutamente nada. Entonces, esos esfuerzos fiscalizadores del Departamento de Hacienda, de nuevo, yo no estoy pidiendo que el departamento intervenga en un complicadísimo esquema de evasión contributiva que envuelve el traspaso de fondos a las Islas Caimán. Yo quiero que el departamento, que sabe dónde están las máquinas, haga algo. Por eso les repito, ustedes van a escuchar a muchos candidatos con unas ideas que suenan muy bien. La pregunta es, ¿y exactamente cuándo es que las piensan poner en marcha? Porque oportunidades de sobra han tenido y oportunidades de sobra han desperdiciado.